Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural. Les agradezco su presencia y ya más rato les voy a decir qué tengo en mente para este domingo. Parto contándoles que esta noche a las 8:30 tienen flamenco en la Casa del Jamón, Agustín Tenderini 171. Dije Agustinas porque cruzando la Agustina está el estacionamiento subterráneo al lado prácticamente de la Casa del Jamón, donde ustedes pueden dejar su auto con toda seguridad. Va a estar súper bueno el espectáculo de esta noche porque van a ver no solo una, dos bailarinas, aparte del canto y la guitarra. Así que va a estar muy bueno, vaya reservando mesa. Les cuento además de mis libros. Hace rato que no les contaba de mi libro, mi último libro, Variaciones musicales en yo menor, que está disponible. Muy entretenido, créanme. Y está el hiperpack de varios libros, 6 libros, a un precio muy bajo, 40.000 pesos. Así es que ya saben, los otros libros también los pueden adquirir de a uno, de a dos, como ustedes quieran, pero está este hiperpack a 40 lucas y está Variaciones musicales en yo menor, que tiene varios ángulos que les pueden interesar. Más que interesar, los van a entretener. Y dicho eso, entro en materia. Reset es el título de este programa y se refiere, como ustedes saben, a esa acción que está siempre disponible en un computador o en un programa para reiniciarlo todo, para ponerlo todo en cero, para borrar todo lo que se ha hecho, ponerlo todo en la casilla inicial. Y ha sido usado, está siendo usado este concepto, no sé quién lo empezó a usar. Creo que algún miembro de la realeza británica, el actual rey, cuando era príncipe todavía. El reset, entendiendo que la humanidad en su conjunto va a partir de cero, va a eliminar las prácticas, las maneras de funcionar de toda su historia para partir a hacer una cosa completamente distinta, y ese sería un reset. Ahora, eso es lo que quiero examinar. ¿Qué es lo que es un reset? ¿Qué es lo que podría ser un reset? ¿A título de qué? ¿Tendría que haber o no un reset? ¿Quién lo va a hacer? Todo eso. Respecto a esta materia, me consta, porque he recibido mail sobre eso, hay un montón de teorías, o hipótesis diría más bien, que asignan esto del reset a un grupo determinado de poderosos que pretenden hacer eso con fines oscuros. Se asume casi inconscientemente o conscientemente que hay algo, no sé si maligno o contrario a los deseos de la inmensa mayoría de la población humana, o en todo caso sin consultarnos, algo que nos impondrían de acuerdo a lo que ellos consideran bien, lo que consideran correcto, lo que consideran conveniente no sé si para la raza en su conjunto, para ellos, el grupo de los elegidos. Esa es una de las hipótesis, o sea que hay una conspiración, esto que llaman hoy en día teoría conspirativa. La otra posibilidad es que si hay un reset, entendido no necesariamente como la eliminación, poco menos que de toda la historia humana, de todas nuestras prácticas, en todo orden de cosas, sino que en todo caso un cambio en gran escala, que creo yo que está en camino efectivamente, podría simplemente obedecer a procesos que no tienen nada que ver con la acción de un grupo conspirativo. Entonces, aparentemente hay estas dos alternativas. O es una teoría conspirativa o es un grupo de Illuminati. Algunos piensan en los Illuminati como los miembros de este grupo de poderosos. Otros creen que es la gente que va a Davos, toda esta élite económica y política. O es eso, la acción de alguno de esos grupos, o es un proceso impersonal. Esas son las dos miradas que hay, creo yo. Bueno, voy a examinar un poquito esta cuestión para ver si avanzamos algo en esta materia, espero. En primer lugar, veamos qué significa conspiración. Cuando se habla de teoría conspirativa, está hablando no solo de un grupo organizado que tiene una meta y que va a tomar determinadas acciones para materializar esa meta, sino que se nos está diciendo que es un grupo clandestino que está haciendo eso, que lo está haciendo a espaldas del público. Por eso que se habla de conspiración. Una conspiración es, por necesidad, por la definición del término,
un grupo que organiza algo en forma clandestina. Bueno, depende de aquí llamemos clandestino, de aquí llamemos a espaldas del público, y todo varía completamente. Aquí es un proceso que ocurre por su cuenta, independientemente de la voluntad de ningún grupo. Eso también es discutible. Voy a discutir las dos cosas, de hecho. Salvo procesos naturales como, por ejemplo, un terremoto, una sequía, una inundación, un meteoro que caiga en la Tierra y deje la crema, o un volcán que entre en erupción, salvo ese tipo de fenómenos en los cuales no tenemos arte ni parte, efectivamente, todos los demás eventos, fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, ocurren en sociedad y por lo tanto están asociados a la acción humana, son personales. En el conjunto, los fenómenos, los hechos y los eventos que ocurren en una sociedad son todos en un sentido personales. Y al mismo tiempo son impersonales. Y quiero explicar por qué coexisten estas dos cosas que parecen contradictorias. O personal, dirá usted, o impersonal. ¿Cómo pueden ir las dos cosas juntas? Bueno, pueden ir. Pueden ir porque la sociedad está constituida por personas que interactúan, individuos que interactúan. O sea, yo actúo en función de lo que el otro espera o me pide que yo haga, y a su vez él, en virtud de lo que yo estoy haciendo, hace otra cosa. Eso se llama interacción. La sociedad es millones de interacciones que ocurren, muchas de ellas, la gran parte, dentro de reglas de comportamiento. O sea, las interacciones están más o menos reguladas por las costumbres, los valores, las leyes. No actuamos de cualquier manera. Esas interacciones están más o menos dentro de ciertos parámetros con variantes, pero están dentro de ciertas reglas. Pero ocurre que muchas de estas interacciones no ocurren dentro de reglas en el sentido de que todos los que están interactuando en un ámbito de la vida siguen esa norma, sino que esa interacción puede ser, por ejemplo, para poner un caso puro, competitiva. Queremos la misma cosa y por lo tanto entramos en competencia, en conflicto. Estamos disputándonos un bien. Y en esa interacción de fuerzas contrarias se produce un resultado muy a menudo distinto al de las partes. Y eso es, por así decirlo, el resultado impersonal de interacciones personales. Voy a poner un ejemplo súper sencillo, un ejemplo físico. Hay una mesa y usted empieza a empujarla para un lado y otro quiere empujarla para el otro. Y entonces, de acuerdo a la descomposición de fuerza, como se llama, a los vectores, lo que la mesa va a hacer no va a ir ni para acá, ni va a ir para allá, sino que va a ir para acá. La descomposición de fuerza va a llevar a la mesa en una dirección que ninguna de las partes que estaba empujando habían pretendido. Sus metas eran distintas, pero el resultado fue diferente a las acciones y a los motivos de las partes que estaban empujando. Y en la vida social ocurre mucho, todo el tiempo. Si uno examina la historia política, por ejemplo, del pasado, del presente, donde por definición se enfrentan intereses distintos, en todo orden de cosas. Unos quieren algo, los otros quieren lo contrario, o quieren algo parecido, pero no lo mismo. Hay distintas fuerzas. Esa es la razón de ser de la política, que esas fuerzas se encuentren en un plano que no sea, digamos, de violencia, sino que resolver esto de otra forma. Y muchísimas veces ustedes van a ver que ni una parte le gana a la otra y por lo tanto impone cierta dirección que la tenían predeterminada, por la cual estaban luchando, por la cual estaban, digamos, haciendo presión, sino que va a emerger un resultado distinto a todas las partes. Por ejemplo, en un acuerdo, cuando se dice, bueno, hubo un acuerdo, ninguna parte sacó todo lo que quería, pero, en fin, bueno, es eso. Se produjo un resultado distinto al que querían las partes en principio. Y ese resultado, en cierto sentido, resultado de la interacción,
aunque parezca que es personal, porque un acuerdo, algo que después se firma y se toman de la mano, pero en el fondo el resultado que tuvo, que fue fruto de presiones distintas y otros elementos incluso que pueden no estar ni siquiera presentes en el proceso, es un resultado que no estaba previsto y que no estaba previsto, por ejemplo, cuando empezó la negociación, a dónde iban a llegar, cuál iba a ser el punto de acuerdo, cuál iba a ser la dirección que iba a tomar el proceso. Y eso es impersonal. Y la sociedad está repleta, la historia humana está repleta de eventos, fenómenos que nadie buscó, que nadie quería, pero que resultaron de las presiones distintas y contradictorias, conflictivas de muchos actores sociales, como dicen ahora. Eso es lo impersonal que hay en la vida humana, en la vida en sociedad. No hay nada impersonal en el sentido de que hay una fuerza que viene del espacio exterior. Todo tiene su origen en acciones, en decisiones, en voluntades personales. Con personales me refiero no solo a individuos, sino que también a grupos que han llegado a determinados intereses que alguien representa, un ejecutivo, un CEO, lo que sea. Y en su contacto, en su interacción con otro, el resultado es distinto. Gran parte de los fenómenos sociales son personales e impersonales al mismo tiempo por esta mecánica de la interacción. Entonces, volviendo al reset, pueden haber, y creo que hay, de hecho hay, determinados grupos políticos, económicos o ambas cosas, militares o de lo que sea, que tienen un plan, no solo local, sino que algunos de ellos global, tienen una idea de cómo debiera ser el mundo. Tienen una idea de qué hay que hacer para que el mundo llegue a tal estado que a ellos les parece el correcto, el conveniente o el que es necesario. Y toman acción. Pero resulta que hay otros grupos que también están tomando acción y que tienen otras metas y otros intereses. Y están empujando para otro lado. Y luego tenemos millones de intereses individuales, grupales, sociales, de clase, de estrato, nacionales, que incluso si no están pensando en absoluto en tener un plan global e imponerlo, están empujando las cosas para un lado o para el otro, en un plano local, pero a veces en un plano global, sobre todo hoy en día. Todos los planos son, diría yo, globales, porque la comunicación y la interacción ahora es global, es un fenómeno que hay que nunca olvidar. Y todas esas fuerzas entran en colisión unas con otras. La interacción no es solo entre, qué sé yo, la élite de Davos y otra élite que se haya formado no sé dónde, sino que también todos estos otros millones y millones de grupos de individuos de clase empujando para allá para acá, entran en este revoltijo y el resultado es imprevisible muchas veces, o sea, casi siempre, la verdad. Antes de continuar con esto, amigos, me permitirán ustedes recordarles primero que este programa, como todos los programas del Villegas, están amparados por miclimo.com, que ofrece francamente la mejor climatización disponible, que está en este momento ofreciendo unos equipos que llegaron muy especiales, son de la misma calidad que todos los equipos de siempre, pero por razones que no les voy a detallar, estos equipos en especial, que son muy pocos, están a precios increíbles. Póngase en contacto ya, porque esto es un stock muy limitado, se acaba el stock, se acaba la oferta y seguimos con lo de siempre. Así es que póngase ya en contacto con miclimo.com, no se demore, que ya están saliendo, obviamente, desde que empezó este asunto. Climo. Continúo con conversaciones numéricas, clases dadas por un ingeniero de la Universidad de Chile, 3 clases distintas. 1, reforzamiento en matemáticas para los niños que tienen problemas. Algunos niños odian las matemáticas, les ha ido mal siempre, les enseñaron de una forma que no les gustó, tienen una mala idea de las matemáticas, han pasado malos ratos con las matemáticas, y eso es muy importante eliminarlo pronto porque puede determinar la vida entera de una persona. Estos cursos son hechos con una metodología tan interesante y tan especial que los niños terminan enamorados de las matemáticas, o por lo menos ya no les disgustan las matemáticas, como mínimo. Y cambia toda su vida con eso, no solo su vida escolar, sino que el futuro. Ese es un curso. El otro, preparación para la PAES,
Y el tercero, programación para niños. Una excelente manera de ejercitar a los chicos en el pensamiento ordenado es hacerlos crear pequeños programas con los lenguajes de computador, de computación, que son muy simples hoy en día, no como los que nos tocó a los que empezamos con esta cuestión. Continúo con SLI Consultores. SLI Consultores es servicios logísticos de ingeniería. Servicios de consultoría en operación logística en todos los sentidos que tiene la palabra logística en el funcionamiento de una empresa. Por ejemplo, consultoría de los proyectos logísticos, cómo hacer mejor lo que se estaba pensando hacer. Encontrar a la gente adecuada para manejar esos temas logísticos, o sea, el hunting, el cazar cabezas, como dicen, la búsqueda de talentos. Montones de cosas más relacionadas con la logística, que es básico, es el movimiento físico real de los objetos que produce una empresa y cómo hacerlo, en SLI Consultores. Continúo con Kaizen Automotriz, donde en este momento tengo un automóvil, uno de los automóviles de alguna de las miembros de mi familia está ahí, lo están amononando, lo están dejando como nuevo, y es un auto del año 95, creo, no me acuerdo, 96 por ahí, un Tercel. Kaizen Automotriz hace eso. Es capaz de renovar un auto completamente, pero su especialidad es la mantención preventiva. Usted llega con su auto que está aparentemente bien funcionando y ellos lo revisan, pero por donde nadie más lo hace, encuentran las cosas que hay que cambiar a tiempo, aquello que está por echarse a perder, y por lo tanto usted se evita el chasco de una pan en medio de la nada, amigos. Kaizen Automotriz. Y termino el bloque con la barbería Le Moustache. Ubiquen el sitio moustache.cl para que vean las direcciones de donde atienden. Una está en Ñuñoa, la otra está en Las Condes. Una barbería, o sea, ahí donde entra una persona que tiene barba y bigote y lo atienden, le dejan la barba y el bigote como él quiere, como debe ser, ordenadito. No sé, seguramente hay muchos estilos de usar la barba y el bigote. Yo no tengo idea, pero parece que sí. Y además se pasa bien, porque es como un club de toy. Puros hombres adentro, naturalmente, y hay servicio de peluquería. Usted se va a instalar ahí, va a estar como reposado, va a estar echado para atrás mientras lo atienden, lo afeitan, descansando, relajando, escuchando chistes de toda clase, bromeando con los otros clientes, con el personal. Lo va a pasar bien. Barbería Le Moustache. Bueno, así que se da en la vida social esta paradoja, que los procesos, las cosas que ocurren, son personales e impersonales al mismo tiempo. Distintas personas quieren distintas cosas, luchan entre sí, entran en colisión, llegan a una mesa de diálogo o como sea, o hay una votación en un congreso, o se decide en una discusión, y el resultado es distinto probablemente al que todas las partes querían. Porque incluso un acuerdo que consiste en sacar un promedio ya es algo distinto a lo que querían las partes. Y en la vida social es bastante más complicado. Esto de los acuerdos es solo un caso entre muchos. Se producen otros fenómenos. Y entre los procesos que están en marcha como resultado de la acción humana, y que por esto de que los procesos adquieren una calidad o cualidad distinta a las acciones, a los motivos, a los intereses de las partes que están involucradas, y como estos procesos a su vez interactúan con otros procesos, la historia humana es bastante difícil de predecir, por supuesto. Porque si fuera puramente resultado de la voluntad, de los intereses de alguien, sería cuestión simplemente de ver quién es el que tiene más poder para imponer su punto de vista, y sabemos cómo va a moldear la sociedad. Y ni siquiera en ese caso, porque tenemos que considerar las fuerzas de resistencia, tenemos que considerar los errores de cálculo, los accidentes y millones de cosas más. Pero aquí he identificado algunos procesos básicos que son los que podrían estar determinando un reset, efectivamente, no por acción del grupo de DAO o por cualquier otro grupo conspirativo, sino por estas fuerzas poderosas que todos nosotros, no solo las élites, sino que toda la humanidad, hasta el último pelagato que somos nosotros, ha puesto en marcha y ha
llevado o va a llevar a un camino que nosotros no conocemos, a un resultado que ignoramos completamente. Uno de estos procesos, uno de los más fundamentales no solo ahora, sino que a lo largo de la historia de toda la humanidad, es el desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que llevó al hombre a salir de la edad de las cavernas, del paleolítico, a sociedades superiores? La tecnología. La tecnología, hacer mejores instrumentos. Cuando pasamos del paleolítico al neolítico teníamos objetos, herramientas, instrumentos de piedra mejor hechos. En algún momento se descubre cómo hacer vasijas con cierta tierra especial, que es la arcilla, y aparece la alfarería. En un momento dado alguien descubre cómo convertir la mera recolección en agricultura, sembrando semillas, salen las plantas al cabo de un tiempo. Eso es una invención, es tecnología. A alguien se le ocurrió abrir surcos con un palo arrastrado por un animal, eso es tecnología. Será primitiva, pero es tecnología. Y es en función del progreso de las tecnologías que, naturalmente con variantes de todo tipo, se van estableciendo formas sociales cada vez más complejas. Evidentemente, dentro del marco de una tecnología X, por supuesto, hay muchas formas posibles, pero todas esas formas posibles comparten el hecho de que son posibles porque hay una base tecnológica X que las sustenta. Toda la antigüedad clásica, el mundo de los griegos, los romanos y todo lo que pasó, y la historia política y la filosofía, todo dependía de que había una cierta tecnología agrícola que permitía mantener esa cuestión funcionando, alimentar a esa gente. Claro. La tecnología. Y, como sabemos, esa tecnología se ha ido desarrollando de forma exponencial. Tomó miles de años que pasaran del paleolítico al neolítico. Tomó cientos de años que alguien descubriera el tema de la agricultura. Y así, cada progreso ha sido lentísimo. Hay largos periodos en la historia humana en que han habido cambios, de muchas cosas. Se van inventando cosas, vestuarios, millones de cosas. Pero hay ciertos ámbitos en que se han mantenido casi igual por siglos de siglos, como justamente la agricultura. La agricultura no cambió mucho en siglos de siglos de siglos. Muy pocas innovaciones. Que de repente se le ocurrió a alguien poner un arnés mejor para que el buey tirara con más fuerza el arado. O el pseudo arado que usaban, que era una especie de palo que iba avanzando. Después a alguien se le ocurrió ponerle más cosas. Alguien inventó en un momento dado el estribo que permitió manejar dominar mejor un caballo. Se fueron acumulando en muchos ámbitos, la ropa, digamos, la industria textil, pero el progreso era muy lento y en algunas áreas era todavía más lento, como la agricultura misma. A pesar de estas innovaciones pequeñas, seguía siendo la agricultura muy precaria. Había cualquier fenómeno natural, una sequía, una inundación, un granizo, y quedaba la crema de sociedades enteras, digamos, entraban en una crisis alimenticia brutal. O había una sequía y se podía derrumbar una sociedad completa. Así fue, así es. Va muy rápido y ahora tenemos la informática que está llevando las cosas a un punto de quiebre que podría ser el reset. Después tenemos lo que yo he llamado el nuevo proletariado, el crecimiento del nuevo proletariado, y que tiene que ver con el tema de la tecnología. El proletariado, el concepto proletariado, la palabra proletario es una palabra latina, significa la gente que solo tiene como bien su prole, que solo es capaz de producir hijos. Se usaba esta expresión en Roma, en la Roma antigua. El proletariado romano era la gente no que estaba en la fábrica, porque es un concepto ya marxista, victoriano, el proletariado industrial. Este era un proletariado que era simplemente gente que no era ni campesino ni nada, vivían de la caridad del Estado, del pan y circo, se llamaba nona, la repartición de alimentos, eran clientes de algún ricachón. El concepto de clientela viene de ahí, o tenían trabajos muy intermitentes, proletarios. Después tenemos el concepto de proletariado industrial típico, digamos, en los análisis marxistas, o sea, toda la gente que trabaja en fábrica y que está en condiciones muy parecidas, pero eso fue en un periodo histórico determinado, eso ya no existe ese proletariado industrial, para nada, porque cambió la estructura industrial, cambiaron las tecnologías, cambió todo, no hay un proletariado industrial propiamente tal hoy en día, o en todo caso ha quedado muy reducido e internamente está tan dividido en distintas funciones tecnológicas que ya considerarlo como un grupo homogéneo no tiene sentido.
Pero sí tiene sentido esto que yo llamo el proletariado, el nuevo proletariado, y me refiero a gente que de cualquier ámbito de la vida, profesionales, profesores, obreros especializados o no especializados, campesinos, están siendo desplazados por la tecnología. Es un proletariado que no se muere de hambre como el proletariado victoriano o el proletariado romano. No es un proletariado que uno lo pueda asociar a las imágenes de gente que está en las calles muriéndose de hambre o pidiendo limosna. Es un proletariado que se viste, que come, pero que no tiene opciones profesionales, personales, laborales, porque más y más actividades están siendo reemplazadas por las máquinas. Primero partió con las máquinas, después siguió con, ¿cómo llamarlo esto? La automatización, que fue un tema que empezó a surgir en los 60. O sea, en algunos ámbitos industriales aparecían máquinas que hacían el trabajo de varias personas. Después apareció la informática, que entonces invadió otros campos, no solamente de fabricación de objetos físicos, sino que de manejo, gestión de organizaciones, etc. Y ahora tenemos la inteligencia artificial, que simplemente está mostrando capacidades absolutamente tremendas. Ya, tuve que ir a hacer callado a los perros. Esto es otro ámbito, ya es otro nivel. Cuando uno ve inteligencias artificiales que recién están partiendo, a las cuales uno tiene acceso con el computador de la casa, y que son capaces, si no les pasa un texto, de, no sé si arreglarlo o no, pero de intervenirlo, o sea, son capaces de entender un texto y sugerir cambios, que pueden ser buenas sugerencias o no, pero eso es nuevísimo. Cuando vemos inteligencias artificiales que pueden hacer, que ya superan lo que se llamaban antes los sistemas expertos, una inteligencia artificial que jugaba ajedrez nada más, este otro que hacía diagnóstico de tal cosa, cuando vemos que son capaces de, manejando billones y trillones de datos, de moverse en todas las áreas. Entonces estamos entrando en una situación, por supuesto, completamente distinta. Completamente distinta. O sea, ya estamos entrando a una etapa en que el trabajo humano, incluso el trabajo intelectual de alto nivel, empieza a convertirse en superfluo. Fíjense ustedes. Es increíble, ¿no? Pero es así. Entonces se genera esto que yo vi aparecer años atrás, en un viaje que hice a Francia, a París específicamente, y contactándome con algunas personas y viendo algunas cosas, me di cuenta que el desprovisto de oportunidades en la vida, y no era simplemente esta gente que estaba viniendo de Argelia a Francia, los inmigrantes, o trabajadores industriales que habían sido reemplazados en la Citroën por una máquina que hacía el auto, cosas como esas. No, profesores, profesionales universitarios, que ya no encontraban trabajo porque habían menos ofertas, y habían menos ofertas porque habían sistemas que estaban reemplazándolo en varias áreas, entonces ya no se necesitaban, por ejemplo, 10 dibujantes técnicos, sino que 2 nomás, por ejemplo. Ahora esto está mucho más acelerado. Y ese nuevo proletariado, además de que nos está muriendo de hambre, que no está debilitado físicamente, que está bien vestido muchas veces, en un proletariado, como decía un Vance Packard, creo que era un sociólogo, hace años atrás, decía, es muy difícil identificar al pobrerío norteamericano porque están todos igualmente bien vestidos, porque no hay problemas con encontrar ropa. Porque hay muchas cosas en que en la humanidad hoy en día se han convertido en un commodity accesible para todos. Entonces aquí no hay el tipo que anda con unos harapos estirando la mano y muriéndose de hambre, sino que tenemos una persona saludable, comida, vestida, que sencillamente no ha encontrado pega, que sencillamente no tiene futuro, que ve que se le cierran todos los caminos, que ha sido reemplazado por inteligencias artificiales o por robots en la fábrica o por lo que sea. Y entonces, ¿qué hacen? Y tienen demandas fuertes. No solamente están en peores condiciones, sino que tienen más demandas que el proletariado de antes. El proletariado, victoriano, el proletariado industrial victoriano quería que se les subieran los salarios, querían jornadas de trabajo más cortas, querían poder sindicalizarse. Eso era todo. Ahora no. Las demandas
que aparecen muchas de ellas en esto que se llaman los discursos políticamente correctos, son mucho más complejas, mucho más grandes, mucho más demandantes. Son más y más demandantes. Ese es un fenómeno nuevo. La potencia de este nuevo proletariado, que no sé qué nombre darle. Voy a inventar alguna cosa. Y relacionado también con la tecnología, un fenómeno que ustedes están o pueden observar viendo las noticias internacionales, y es el desarrollo de lo que podríamos decir una capacidad militar muy democrática debido al desarrollo de tecnologías capaces de poner en jaque a los grandes poderes. Miren lo que pasa ahora en la guerra ruso-ucraniana. Saquen ustedes lección del hecho de que columnas de blindados rusos o ucranianos, porque también pasa para el otro lado, vehículos de varios millones de dólares, con varios tripulantes, toneladas de acero, pueden ser destruidas por un dron de este porte, que deja caer justo una munición antitanque y se acabó el tanque. O que pueden perseguir, cosa que no puede hacer un obús que cae, tiene una trayectoria balística y cae en algún lugar más o menos aproximado, pero pueden ustedes con un dron, yo he visto esas imágenes en YouTube, son bastante espeluznantes, el que maneja ese dron puede perseguir a un soldado que está tratando de arrancar y perseguirlo con su dron y ¡boom! Miren lo que pasa ahora en el Mar Rojo, en ese sector, con los Houthis, que son de entre todos los grupos talibanos, musulmanes, extremistas, anti-Israel, son rascas al lado de lo que era Hamas, lo que es Hezbollah, lo que es Irán. Y vieran ustedes los problemas que generan todavía porque tienen acceso, no porque los hayan fabricado ellos, pero tienen acceso y manejan armamento que les mandarían, misiles, drones en cantidades. Entonces, un enano militar como el grupo Houthi de Yemen puede generarle problemas a Estados Unidos e Inglaterra, que todavía no logran parar las acciones contra buques en esa zona de los Houthi. Así como Rusia nos ha podido imponer a Ucrania por estas tecnologías, bueno, fuera de la resistencia heroica, diría yo, de los soldados ucranianos, estas tecnologías que permiten empatar en gran parte la masa militar, digamos, de la superpotencia. Y cuando Irán, porque parece que para allá va la cosa, desarrolla una bomba atómica y por lo tanto tenga la capacidad para hacer un daño inmenso, por ejemplo, aniquilar completo a un país como Israel, que es un país muy pequeño con una bomba de 1 megatón o de 50 kilotones o 100 kilotones, ya quedaría ese país invivible, fuera de todos los muertos. Cambia todo el sistema de convivencia internacional, pues. Díganme que eso no es un reset. Mientras tanto, mientras piensan si es o no un reset, permítanme contarles, amigos, Flexworking, una empresa que se dedica a que su empresa no tenga problemas con sus trabajadores a distancia, con los trabajadores que trabajan para usted con Internet. Se conectan con usted con un computador desde sus casas, por ejemplo. Porque para esto hay también, así somos, leyes que gradúan, regulan cómo debe estar el sitio de trabajo, cómo debe ser. Y esto no lo sabe mucha gente, muchas empresas, y aquí tengo algunos datos. El 0,4% de las empresas chilenas que tienen trabajadores a distancia están al día en poner en vigor la ley 21.220 que obliga al empleador a hacer un montón de cosas relativas a la seguridad de sus trabajadores a control remotos. Es así, no voy a discutir si tiene sentido o no esa ley, pero existe y aquí me dan la explicación, o me informan más bien, que están sacándose muchísimas multas. Aquí ponen como ejemplo una empresa con 100 trabajadores que tenga 5 en teletrabajo, se arriesga una multa de más de 900 UF. Flexworking agarra esta situación y la resuelve para usted, estimados amigos. Vea los detalles en el sitio de ellos. Sigo con suplemento Vito, un suplemento alimenticio para los pellets de las mascotas.
que hace que ese pellet que usted compró, un pellet común y corriente, se convierta en un super pellet, se convierta en una comida premium, que si usted lo hubiera comprado directamente cuesta varias veces más que la normal. Lo sé perfectamente porque tengo mascota. Con una cucharadita aquí y allá, usted cambia su comida común y corriente a premium y sus mascotas van a estar en mucho mejor estado de salud y usted se va a ahorrar problemas con el veterinario eventualmente. Continúo con Oxinova, el polvito mágico que desarrolla una colonia de bacterias. Una vez que usted mezcla eso con agua, en una cacerola, por ejemplo, echa el sobre, el contenido, y con eso usted liquida los malos olores, porque las bacterias que se desarrollan en ese líquido destruyen las que producen los malos olores, que son las anaeróbicas. Y las buenas son las aeróbicas. Son por los opuestos, las destruyen, se acabó la descomposición, y sin descomposición no hay mal olor. Fabuloso. Todos los restaurantes de Chile debieran tener esto en sus cocinas, porque ahí sí que se procesa harta material, ¿no es verdad? Y termino este bloque con Fundo Las Cumbres, un proyecto inmobiliario que se encuentra en una zona boscosa, lo cual es un privilegio y una cosa muy, muy exclusiva. Estar en un bosque, bueno, la gente que se va a vivir al campo, así a esto, es que les gusta eso, la naturaleza. Bueno, qué mejor que estar en medio de un bosque, estimado amigo. O sea, árboles que ya crecieron para usted, que están esperándolo. Y además, a no más de 10-15 minutos de distancia en auto de Puerto Varas, por si usted necesita ir a la ciudad. Incluso podría tener a sus chiquillos en un colegio en Puerto Varas y todos los días le saldría más corto el viaje que lo que se gasta la gente aquí en Santiago en llevar a sus chicos al colegio. Y luego de vuelta usted desaparece de Puerto Varas y usted está en este paraíso con árboles. Fundo Las Cumbres, aquí hay un QR, cáptelo con su celular, va a llegar a un sitio donde va a poder ver imágenes de ese lugar y va a poder ver y escuchar testimonios de quienes ya viven ahí. Vamos a un reset, efectivamente. No como lo pintan algunos alaracos, no va a ser volver a la casilla inicial. Por supuesto, nunca se vuelve a la casilla inicial. Ya no existe la casilla inicial en primer lugar. Pero vamos a un cambio civilizacional de gran calado, eso es evidente. Han habido muchos en la historia humana. Piensen ustedes el cambio que significó para la humanidad, que era un grupo humano mucho más pequeñito, no habían 7.000 millones de personas, no, habrán 100 millones o 200 millones habrían cuando mucho. Es muy difícil calcular eso. Se puede hacer un cálculo matemático usando ciertos métodos, pero muy imprecisos. No se sabe, pero imagínense el cambio que significó pasar de la recolección, de comerse los restos de animales que encontraban por ahí botados, a la agricultura y a la domesticación de animales. Es un cambio civilizacional enorme. Eso permitió que empezaran a aparecer formaciones sociales mucho más complejas. Lo que significó el descubrimiento de cómo hacer fuego, cómo hacer vasijas, bueno, toda la tecnología neolítica que les contaban antes. Imagínense, recuerden, hay muchos libros que ustedes pueden leer sobre eso, el enorme cambio que significó a partir del siglo XVIII el desarrollo de la tecnología de la máquina de vapor. La máquina de vapor cambió todo, aceleró, casi diría yo, generó la industrialización. Las máquinas que tenían como fuente de energía la expansión del vapor. Hasta ese momento habíamos vivido los seres humanos sobre la base de la musculatura nuestra y de los animales o del viento, en el caso de los barcos. Nada más. Fue un cambio enorme. ¿Y para qué seguir? La humanidad ha pasado por grandes cambios, por reset, por grandes resets, algunos más pequeños quizás. Bueno, yo creo que vamos al más grande de todos, estimados amigos. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo va a hacer que los 7.000 millones de humanos, un número que va a empezar a descender en las próximas décadas en todo caso, cómo vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a relacionar unos con otros? ¿Cómo van a ser los sistemas de comportamiento dentro de las sociedades y entre las sociedades? ¿Qué clases de avances aún ya más inimaginables van a haberse producido en el campo de la inteligencia artificial cuando las propias inteligencias artificiales empiezan a desarrollar otras inteligencias artificiales? ¿Cómo nos vamos a arreglar con estas masas de gente, entre las cuales pronto vamos a estar todos incluidos quizás, salvo 2 o 3, que ya han sido reemplazados?
Vamos a vivir simplemente recibiendo como el proletariado romano una anona más complicada, no solo pan y circo, sino que pan, circo, televisión, comida, ropa. Vamos a hacer, digamos, por así decirlo, ese, por ejemplo, es la visión que quizás que tenía el comunismo Carlos Marx, un mundo donde tal era la abundancia, el desarrollo tecnológico, que el tema económico, por así decirlo, ya no tenía sentido y todos recibían lo que necesitaban sin ningún problema, en un mundo de una abundancia absoluta, como yo creo que vamos para allá en el futuro, de todas maneras. No vamos a una situación como la de las películas distópicas en que está la crema. Vamos a una situación de inmensa, inmensa riqueza. Salvo que haya, por supuesto, una guerra nuclear o algo así. Pero si no lo hay, vamos para allá. Pero ¿cómo nos vamos a mover en ese mundo, los seres humanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la justificación de nuestra existencia? Salvo los 2 o 3 super genios que van a estar desarrollando cosas todavía en distintos campos. Pero todos los demás, todos los que no somos tan super genios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el sentido de nuestras vidas? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué clase de mundo se va a crear? Eso es un reset, sin duda alguna. Y quizás ese reset ya no se está produciendo quizás todavía, pero está comenzando. Ese dedo gigante que viene a tocar el botón del reset se está acercando al botón. Les iba a mostrar un libro en relación a algo que toqué al principio de este programa, pero ya no lo hice, así que no se los voy a mostrar, lo voy a dejar por otro día, lo voy a conservar por otro programa, porque ya para no gastarme todos los libros. Así que amigos, sí, vamos a un reset, pero no es obra de un grupito de iluminados, conspiradores ocultos, clandestinos, sino que es resultado de, por así decirlo, y en el fondo de toda la historia humana. Así es. Bueno, sería todo, y mañana me parece, si es que no cambio de idea en último minuto por alguna razón, que voy a hacer un programa dedicado no a una persona, sino que a un fenómeno que vivimos en América Latina, y esto a propósito de Cantinflas, en cuanto al cine latinoamericano, y específicamente me voy a centrar en un fenómeno que yo conocí de cerca en Chile, que tuvo muchas connotaciones sociales, sociológicas, que es el cine mexicano. El cine mexicano del cual Cantinflas es uno de sus aspectos. Estaba la María Félix y otros actores y otro tipo de películas. Hicieron algunas cosas incluso para Estados Unidos. Es interesante y creo que vale la pena echarle una mirada a eso, especialmente porque ahora, hoy en día, el cine, no solo el cine mexicano en los años 40 o 50, sino que el cine en general está pasando a un reset también. Va a un reset. Va a llegar el día en que no vamos a tener actores de carne y hueso, por ejemplo. Van a ser figuras creadas por inteligencia artificial. Un poco como los animé, pero que van a aparecer personas. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos mañana. Espero que me acompañen. Chao.